Buenos días, mi nombre es Sandra Rodil y yo les voy a platicar de lo que fue una pequeña parte de la investigación que realizamos dentro del proyecto SecDay 096 del 2020-2021. Esta contribución se refiere al desarrollo de la nanocapa con propiedades biocidas que hemos llamado como marca registrada SATCO. El grupo de trabajo que contribuyó al desarrollo de este proyecto está constituido por varios investigadores, la doctora Argelia Almaguer, la doctora Gina Prado, la doctora Leticia Rocha, la doctora Ana María Martínez y el doctor Carlos Ramos, todos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se destaca Facultad de Odontología, Instituto de Investigaciones Biomédicas y el Instituto de Investigaciones en Materiales. Y además contribuyeron al proyecto el grupo de la doctora Fedra Silva en el Instituto Nacional de Rehabilitación y el grupo del doctor Juan Manuel Bello en el Hospital Juárez de México. El problema que nosotros quisimos atacar con este proyecto es el hecho de que sabemos que todos los sistemas de protección respiratoria lo que hacen en realidad es atrapar las partículas o las gotas o aerosoles que son producidos cuando tosemos, estornudamos, hablamos, respiramos. Y estas partículas en realidad contienen una gran cantidad de bacterias y virus que van a acumularse en la superficie. Y hoy en día ya se ha visto que estas partículas o estos microorganismos que son atrapados en las fibras que conforman al polipropileno del cual están hechos la mayoría de estos sistemas de protección, pueden permanecer en la superficie. Los virus se ha visto, en particular este es el SARS-CoV-2, se ha visto que puede permanecer infectivo hasta 7 días en la superficie de estos sistemas. Las bacterias, dado que tienen la capacidad de proliferar y formar biopelículas, todavía pueden permanecer por mucho más tiempo. De manera que nuestros sistemas de protección se convierten a su vez en un sistema en donde estamos propagando la posible infección. En este sentido, la propuesta que nosotros planteamos sobre este proyecto es colocar una capa que va a estar conformada de plata y cobre. Debe ser una nanocapa para que tengamos una muy pequeña concentración de estos dos elementos sobre la superficie del polipropileno, y teníamos que demostrar que justamente tenía propiedades viricidas, en particular contra el SARS-CoV-2, bactericidas contra un conjunto de bacterias patógenas que están presentes en los hospitales y que son responsables de muchas enfermedades hospitalarias. Y a su vez, pues demostrar que esta nanocapa no va a tener ningún efecto tóxico hacia las células humanas. La producción de la nanocapa la realizamos en el Instituto de Investigaciones en Materiales, partiendo de un equipo con el que ya contábamos, en donde podíamos depositar en pequeñas cantidades. Lo modificamos totalmente a este equipo para tener la capacidad de producir rollos completos de polipropileno, en donde nosotros a través de este sistema con plasma estamos haciendo la nanocapa de plata y cobre en la superficie. Se puede ver que solamente se encuentran plata y cobre en la superficie de este polipropileno. La capa en realidad está totalmente continua en las fibras de este polipropileno, y demostramos a su vez que es más fácil que se rompa el polipropileno a que desprendamos la nanocapa por una acción de manipulación. Luego, posteriormente, pasamos a todas las pruebas de evaluación funcional, en donde aquí les presento los resultados de bacterias. Colocábamos una gota con una cierta concentración de bacterias en la superficie del polipropileno cubierto y no cubierto, y con esto podríamos ver qué tanto se inhibe la proliferación bacteriana para estas diferentes bacterias en función del tiempo. Entonces, lo que vemos es que se puede optimizar incluso la concentración de plata y cobre para justamente lograr la mejor inhibición posible desde las primeras horas de contacto.
En el caso del virus SARS-CoV-2, igual se colocaron las gotas en la superficie de polipropileno sin recubrimiento y con recubrimiento. Y con esta diferencia se puede calcular la inactivación que sufría el virus al estar en contacto con la nanocapa de plata-cobre. Lo que vemos aquí es que desde las 2 horas empieza a haber una inactivación del virus. De manera similar a las bacterias, podemos optimizar este proceso y ya en el proceso más estudiado, pues lo que logramos es una inhibición desde 80% en las primeras 4 horas de contacto, a diferencia de lo que veíamos que hasta 7 días podía permanecer el virus activo en las superficies. Posteriormente fuimos a probar justamente la biocompatibilidad y en este caso comparamos el polipropileno cubierto junto con un cubreboca tipo quirúrgico. Y aquí lo que hacemos es medir la viabilidad celular, en este caso utilizando dos familias de células que son comunes en la piel, fibroblastos y queratinocitos, y lo que vemos es que no hay una diferencia muy grande entre los 3 materiales. Ninguno de los 3 se diría que en realidad genera ningún problema de citotoxicidad hacia estas células. Por lo tanto, el material es seguro para su uso. Luego, pensando justamente en que mucho de la propagación de las enfermedades no solamente es por gotas grandes, sino también por aerosoles, montamos un experimento en donde justamente las bacterias o incluso los virus, vamos a ver más adelante, los virus eran inoculados sobre el material, pero en la forma de un aerosol. Al ser el aerosol gotas muy pequeñas que se tenían mucha más movilidad, es posible que muchos atraviesen a través de esto. Y lo que hacíamos era justamente recolectar en platos de cultivo la cantidad de bacteria o de virus que podía atravesar, colocando polipropileno o polipropileno con la nanocapa SATCU. Lo que vemos aquí es que en el polipropileno no se inhibe realmente la proliferación de estas bacterias, mientras que cuando está la nanocapa presente hay una buena inhibición de la proliferación bacteriana, es decir, a pesar de que solo estuvieron unos segundos en contacto, sí hay una inhibición. En el caso del virus, pues este experimento no lo podíamos hacer con el SARS-CoV-2 porque no tenemos el sistema de protección para el usuario, pero pudimos trabajar con virus subrogados que tienen dimensiones y características similares al SARS-CoV-2 para demostrar que aún el virus en aerosol, cuando pasa a través del polipropileno con y sin recubrimiento, sufre una disminución en la infectividad. Este es el polipropileno, el virus en este caso seguía teniendo capacidad de infección y al entrar en contacto con la nanocapa se reduce esta capacidad de infección. Con esto pues estábamos seguros que para los propósitos del proyecto, que eran problemas de COVID, podíamos producir cubrebocas, y estos cubrebocas, en este caso este modelo que presentamos es el modelo de tela reutilizable, en donde la nanocapa de plata cobre se encuentra en el polipropileno como la capa filtrante intermedia. Se han producido al momento más de 50,000 cubrebocas desde el instituto. Lo que vemos hacia el futuro es que hay otro conjunto de aplicaciones potenciales, unas de ellas inmediatas, que sería como su utilización en sistemas de purificación de aire, tanto doméstico como, por ejemplo, en automóviles, o todo lo que se refiere a textiles hospitalarios o indumentaria médica, en donde se sabe que hay alto porcentaje de bacterias que están asociadas a infecciones que se identifican muy comunes en los hospitales. Entonces, cortinas y todo la parte de vestimenta médica podría ser susceptible de tener un recubrimiento con esta nanocapa plata cobre.
Hacia el futuro, pensando también en problemas hospitalarios, es las infecciones que se generan por el uso de catéteres. Mientras más prolongado sea el uso del catéter, pues la probabilidad de que un paciente en hospital sufra infecciones es mayor. Y en este sentido, pues se requieren encontrar soluciones, se han estado buscando, todavía no se tiene una solución. Pero en este caso necesitamos todavía evaluar la forma de aplicarlo, evaluar su eficacia y además la bioseguridad para su utilización. Y con esto terminaríamos la presentación.